Sakari Unogela Kalap, un Rutsili Watch, King Panak. Hola chicos, buenos días. A continuación voy a dar una pequeña explicación de las páginas a trabajar. Bien, estas son de lectura. En esta parte pues vamos a encontrar una línea de tiempo acerca del origen del idioma quiché. Y aquí vamos a encontrar nosotros los municipios y departamentos en donde se habla el idioma quiché. Vamos a leerlos. Igual en esta página. En esta página vamos a trabajar en la página número 7. Acá. Van a escribir un comentario acerca de la importancia del idioma quiché y del por qué es importante su preservación. En estos árboles de la parte de abajo vamos a escribir un nombre de un municipio o departamento en donde se hable el idioma quiché. De las páginas anteriores lo podemos obtener de acá. Posteriormente vamos a hacer una pequeña lectura y subrayar las siguientes palabras. Category, que significa por lo tanto. Luego vamos a escribir en la siguiente página, vamos a hacer un subrayado, ya sea con crayón. Vamos a escribir en español lo que aquí dice. Waralri kakanimarisahwiri ketamabal chuwiri taktip keko cherikatsig. En esta unidad vamos a concretar nuestro conocimiento acerca de las letras de nuestro idioma. Eso es lo que dice. Luego aquí vamos a tomar un crayón o crayones de diferente color y vamos a ir pronunciando A, E, I, O, U. En esta parte de acá vamos a encerrar las siguientes letras: cha, a, ta, tsa, ka, ba, ya. Bien, siguiente página. Vamos a encerrar las siguientes: a, am. Vamos a escribirle su significado en español: araña. Etanem, conocer. Ik, chile. Og, aguacate. Ul, sábana. Bak, hueso. Cho, lago. Cho, ratón. Ha, casa. Ka, cielo. Ka, amargo. Lol, gusano. Siguiente lo vamos a escribir en esta parte. Mam, abuelo. Nan, mamá. Pish, tomate. Julaj, cuello. Can, amarillo. Rash, verde. Sac, blanco. Tem, silla. Tot, caracol. Tsam, licor. Tsi, perro. Wuj, papel. Shash, delgado. Yabil, enfermedad. Nak, ha, río. Vamos en la siguiente página. Vamos a encerrar solo las que yo diga. Guaram, sueño. Iwir, ayer. Uleu, tierra. Winak, gente. Puak, dinero. Le escribimos su significado en español. La siguiente página vamos a Wishim, mi maíz. Nujolom, mi cabeza. Nutem, mi silla. Huachalal, mi hermano. Nunan, mi mamá. Nupam, mi estómago.
En la siguiente página vamos a hacer lo siguiente. Shu dijo, lo comió. Shi chapó, lo atrapó. Kutoro lo abrió. Kibig dijeron. Shkipajó, pesaron. En este apartado vamos a hacer lo siguiente. Shitzibar la junzi pak achabal pakigunal ushakleche. Vamos a escribir palabras en idioma quiché en cada hoja, es decir, podemos escribir las que nosotros querramos. Warami, ushim, wina, tiosh, que sería gracias, puak, iwir, awaj, cualquier palabra en quiché en cada hoja. Bien, luego nos vamos a la siguiente página, que sería acá. Y en esta página vamos a escribir Chatzibar la sutak kako huileishim shirih reqaq hachiketak katihuik kawanchay. Bien, aquí vamos a escribir para qué son los usos del maíz, para qué sirven. Bien, son 6 usos del maíz. Podemos usarlo para hacer tortillas. Rech, Ban, Bal, Wah. Número 2, Rech, Ban, Bal, Ja. Para hacer tortillas, para hacer atol. 3, Rech, Ban, Bal, Sup. Para hacer tamalitos. 4, Rech, Bambal, Catamal. Para hacer tamales. Rech, Bambal, fresco. Rech, para hacer fresco de masa. Y 6, Rech, Bambal, para hacer chuchitos. Ahí estamos. Entonces escribimos cada una de estas en donde corresponde, que sería acá. Y únicamente sería eso. Altiosh.